Hola, soy Elder Favarín. Gracias por escuchar este podcast. Espero que te inspire y te haga reflexionar. Muy bienvenidos a nuestro tercer episodio de la serie Amplía para comunicadores de la Biblia. Y hoy tengo la alegría de hablar con Óscar Pérez. Te invito a que nos sentemos alrededor de la mesa. Está siendo una serie súper interesante donde tengo el privilegio de invitar a algunos amigos para que hablemos de Amplía, este libro que escribí hace poco y fue publicado por Andamio y Taller de Predicación. Amplía, comunicar a creyentes y a no creyentes desde un mismo sermón en España. Así que queremos generar conversaciones que nos hagan reflexionar, nos inspiren, nos enseñen y aprendamos juntos más de esa arte y de la vocación de la comunicación de la Biblia, de manera más específica de la predicación. Así que déjame encontrar e invitar a Óscar Pérez para que se pueda unir a nuestra conversación. Óscar, ¿me ves? Sí, te veo, te veo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. Genial. Muy bien, crack. Bienvenido a esta conversación. Qué alegría verte, Óscar. Gracias por tu disposición. Y estoy aprovechando para saludar a la gente que se está conectando, Óscar. A algunos amigos, algunos que quizás aún no conocemos, pero nos mandan saludos. Te animo a que pongas aquí desde donde te conectas. He visto a gente de Argentina, de Perú, España y otros lugares. También es un buen momento para que invites a otras personas a que sean parte y se sientan con nosotros alrededor de esta mesa. Óscar, estaba comentando que eres nuestro tercer invitado a esta serie de conversaciones de Amplía, desde el libro Amplía, comunicar o predicar a cristianos y a no cristianos en España desde un mismo sermón. Y Óscar, quería darte las gracias por tu tiempo. Óscar, muchos lo conocéis, es un crack, como alguien está poniendo aquí, es un amigo, alguien que me inspira, es pastor, es predicador, es profesor y es alguien a quien Dios usa de diferentes maneras en muchos sitios y era una de las personas que quería yo tener el gusto de poder hablar en esta serie. Así que, Óscar, gracias. ¿Y cómo estás? Tú, Valeria, los pequeños. Estamos bien, ¿no? Yo contigo sabes que nunca me atrevo a decir nada porque tienes el doble de niños que yo, entonces no puedo quejarme de nada. Da igual cuántos mocos tengan mis hijos, tú siempre vas a ganar el LED. Así que, bueno, bromas ¿Qué aparte, va? estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien. La verdad que ha pasado el invierno y ahora que ha salido el sol, la dinámica en casa es más fácil también. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno. Mandarles un abrazo de nuestra parte. Yo me imagino que los tuyos, como los míos, ya estarán acostados y es un buen horario Sí, para hablar, ¿no? sí, sí, están durmiendo ya. Genial. Bueno, Oscar, vamos a empezar a navegar por las aguas que queremos navegar esta tarde en esta conversación. ¿Qué tal si empezamos a hablar un poco de nuestro asunto con el deseo de que esto pueda ser de inspiración y de ayuda para todos nosotros que no solo disfrutamos, pero nos sentimos apasionados y con esa responsabilidad, con esa necesidad de comunicar la Biblia, de predicarla? Oscar, llevas muchos años haciéndolo y déjame que te pregunte un poco sobre tu proceso de creación, de elaboración de la predicación. Esto no es algo que trato mucho en el libro en sí mismo, pero creo que es algo que siempre nos puede ayudar a aprender unos de los otros. Y tengo esa curiosidad, ¿cómo lo trabajas tú? ¿Cómo te preparas tú cuando tienes que predicar? Pues mira, recientemente hablaba con amigos predicadores sobre este tema y veíamos las diferentes maneras en las que nos acercamos a la predicación o a la preparación de la predicación. Yo no puedo decir que tenga una única manera de hacerlo. De hecho, suelo estar, no soy tan sistemático, suelo huir un poquito como de esquematizarme, no me ayuda. Tengo amigos con los que he hablado que es todo lo contrario, que tener un esquema como muy fijo del proceso les ayuda a prepararse, tanto en los pasos que dar como cuándo darlos, ¿no? Pues el martes hago esto, el miércoles lo otro, el jueves lo otro. Yo no funciono bien así y tengo varias maneras en las que me preparo. Según el tipo de predicación, a veces escribo todo, a veces paso bastantes horas escribiendo y
en otras predicaciones, sin embargo, me esfuerzo mucho más en hacer como un mapa o un guión, casi más es un mapa mental o conceptual, que me ayude a entender a mí mismo cómo voy a navegar por ese mensaje, de dónde a dónde voy a ir, ¿no? Evidentemente, en uno o en otro caso, siempre paso el principio del tiempo lo paso estudiando el texto, o los textos, o el tema, e invierto bastante tiempo ahí. Con los años he aprendido como a confiar digamos, lo que es el mensaje propiamente, hasta el final no lo trabajo. A lo mejor puedo estar 3 o 4 días Okay. estudiando, leyendo, sin preocuparme del mensaje en sí. Porque como que con los años he aprendido, conociéndome a mí como predicador, a que yo necesito tener como mucho más suelo del que luego voy a pisar. A lo mejor luego voy a compartir un 25% de eso, pero yo necesito eso, necesito dominar el tema, ¿no? Estudiarlo en la mayor profundidad que puedo. Y luego cuando acabo la preparación esa o el estudio, también he aprendido a pasar página y ya no volver a estudiar. Es decir, ya le he dedicado 3 días, 4 días, 5 días, lo que sea. Y ahora mi objetivo es como he puesto encima de la mesa todo lo que he podido poner, todo lo que el Señor me ha ayudado a ver, todo lo que ahora tengo que construir un mensaje con estos elementos. Y a partir de ahí, y como que trabajo mucho más estructura de mensaje, oración, lenguaje, todo ese tipo de cosas. Pero como digo, no soy tan sistemático, no es que siempre siga el mismo proceso. ¿Cómo lo haces tú? Pues yo en eso me parezco a ti, Oscar. Y yo diría que depende de la ocasión también. Si es que tengo el tiempo, tengo previsión, eh, a mí me gusta verlo quizás como una pirámide invertida, mi proceso. Empezar de manera muy amplia, tratando de absorber todo lo que yo pueda en ese proceso inicial. Exponerme al texto bíblico en primer lugar, leyéndolo varias veces, empezando a meditar, a masticarlo, a mirarlo yo mismo, ¿no? Y en oración, bañar ese proceso inicial en oración. Luego exponerme a, a lo que otros dicen sobre ese texto. Me encanta ir a comentarios bíblicos, lo que estudiosos dijeron sobre ese texto. Una vez que haya tenido ese proceso inicial de orar, de exponerme al texto, ¿no? Pero luego, yo lo que hago, yo tengo una plantilla en Word con algunos puntos, una plantilla patrón que yo uso para cada texto que voy a estudiar a fondo, donde pongo cosas que me llaman la atención, observaciones del texto, ilustraciones que me vienen a la mente, dudas que pueda tener, y todo lo que voy observando lo voy apuntando tal cual, o algo que leo, lo apunto, comentar, lo apunto, y formo como una plantilla de lluvia de, no solo lluvia de ideas, pero observaciones de todo lo que he podido captar en ese estudio. En paralelo, algo que me gusta mucho hacer es escuchar a otros predicadores acerca del mismo texto. Entonces, buscar otras personas que hayan predicado y en los momentos que lo hago, qué sé yo, corriendo o en el coche, estar escuchando predicadores que hablen de ese mismo, o si no, escritos también, sermones escritos, ¿no? Y una vez que tenga todo eso, veo que va como apareciendo una estructura que espero sea expositiva en el sentido de expone, ¿no? El sentido del texto, el mensaje del autor original, pero yo mismo en mi mente voy dándole ahí un poco de estructura y de cuerpo, ¿no? Y vuelvo a la pirámide esa que voy empezando a enfocarlo un poco más. Y entonces paso a crear esa estructura del sermón como un esqueleto y finalmente a llenar ese esqueleto de carne, pensando en los diferentes movimientos, transiciones, introducción, conclusión. Me gusta ver a los sermones como son escritas incluso las películas. Si vemos un gráfico, ¿no?, de una película, sabemos que tiene puntos arriba y abajo, aceleras, frenas. Yo creo que trato de traer eso al sermón también. Hay una ilustración aquí, que quizás un vídeo, aquí una cita de un autor cristiano, aquí una cita qué sé yo, de un cantante o de un poeta, algo que vaya a conectar con la cultura y ahí formulando eso, ¿no? Algo que también añadiría, Oscar, no sé, te iba a preguntar
a mí me gusta también mantener una base de datos de ideas, ilustraciones y citas. Yo uso algo que se llama Evernote, un programa gratuito donde, qué sé yo, leo un artículo en El País y me parece interesante, lo guardo ahí en Evernote, le pongo una etiqueta y el día que yo necesite algo en ese tema, busco en Evernote todo lo que tengo yo sobre, qué sé yo, amor o perdón. Ahí me salen artículos de periódicos, frases que leí y tal, ¿no? Porque, bueno, confiar solo en la mente es complicado en ese sentido. Entonces, en ese proceso, en esa pirámide también, hacia el final, visito ese banco de datos para llenar de carne y aparte de cosas que durante la semana quizás he estado atento, ¿no? Me imagino que te pase, vas preparando algo y estás atento a algo que le pasa a mis hijos o algo que veo en el supermercado y conecto y las noticias del día con lo que está pasando, ¿no? En fin, es parte, creo, de cómo trato de avanzar en esa etapa, ¿no? Y una pregunta, Oscar, tú cuando llegas al momento de predicar, ¿te gusta llevarte un guión de esa predicación, los puntos principales? ¿Qué te llevas contigo a la hora de exponer lo que has preparado? Casi nunca miro lo que me llevo, pero siempre me llevo algo por la propia seguridad que genera, que si en un momento dado no recuerdas cuál es el siguiente paso o hacia dónde vas, siempre puedes consultarlo. Uh-huh. Pero en general, sea que sea un escrito, o sea, una predicación escrita, que cuando la escribo, eh, no la escribo como lenguaje escrito, sino que la escribo con lenguaje verbal. Es decir, expresiones que yo voy a utilizar hablando, lo escribo de esa manera cuando Claro. escribo un mensaje. Pero sea que escribo así la predicación completa, sea que me llevo más un guión que parece más una especie de, en el que suelo haber muchas flechas, incluso colores, eh, no suelo consultarlo mucho. Pero como te digo, como no soy muy Okay. sistemático, a veces es un texto escrito y otras veces es como un mapa conceptual. Lo que sí he ido usando cada vez más para ayudarme son los colores. Por ejemplo, cuando llevo un texto escrito, Uh-huh. como a mí me gusta mucho que la aplicación del texto, con la exposición del texto, suelo usar dos colores. Entonces, a lo mejor me marco en rojo mientras estoy exponiendo y si llega un párrafo o dos que son aplicaciones, me lo marco en verde. Entonces, yo Ya. como solo con ver el color ya recuerdo que hay una aplicación, ya recuerdo, como que los colores me ayudan mucho. Pero como te Interesante. digo, no suelo Bueno, mirarlo luego. claro, claro. Gracias, Oscar. Gracias por contarnos un poco cómo lo haces y ayudarnos a recordar también que al final nos expresamos de maneras distintas, pero aprendemos uno con el otro en, en ese proceso de la preparación, dependiendo de las ocasiones. Seguramente habrá ocasiones que no tienes ni el tiempo para hacerlo, pero también esos muchos años, creo, algunos a veces nos preguntan también cuánto tiempo para preparar un sermón, ¿no? Y entiendo que quizá la pregunta vaya durante la semana y dices, bueno, no sé, 5 horas, 10, 20, pero realmente una predicación es construida desde el día que naciste. O sea, todo tu equipaje, tu historia se refleja en ese momento. Lo que hayas aprendido hace 10 años se va a notar, ¿no? Ujú. Va a transpirar en ese momento de comunicación. Pero gracias. Oscar, déjame avanzar aquí un poco en otro ángulo, en otra dirección, pero sé que es un asunto que te apasiona y lo has estudiado a fondo, no solo eso, enseñas en el asunto y estoy hablando de la hermenéutica. Tú has visto el libro, para los que aún no lo conocen, en el libro amplía, sugiero un acercamiento a la predicación que comunique, gracias Oscar, tanto a cristianos como a no cristianos. Y una de esas, la primera es, bueno, traigo argumentos que nos ayudan a reflexionar sobre hablarle a los dos públicos. La segunda parte tiene que ver con nuestra interpretación de la Biblia, o sea, la hermenéutica, y hablo de la Ujú. hermenéutica cristocéntrica. Ya llegaremos a ella, pero déjame dar un paso atrás y hablemos un poco, Oscar, de la hermenéutica, del tema de la interpretación del texto.
En tu opinión, Oscar, y conectándolo a la conversación de la predicación, ¿por qué crees que es importante que como comunicadores de la Biblia, y más precisamente los predicadores, tengamos una hermenéutica saludable, una buena hermenéutica? Bueno, cualquier predicación eh, bíblica tiene que partir del texto bíblico, por lo tanto, el primer ejercicio es un ejercicio exegético, es decir, no vamos a llevar adelante ningún mensaje de nuestra parte, sino de parte del Señor, sino sería otra cosa, podríamos dar una conferencia sobre un tema, pero no sería una predicación. Y, y para ello tiene que haber un ejercicio sano de extraer lo que hay en el texto, y ese ejercicio es imposible hacerlo de una forma sana sin hermenéutica. La hermenéutica no deja de ser la ciencia, el arte, los principios de comprensión de texto. Y además estamos hablando de un texto que está escrito hace 2000, 2500, 3000 años, está escrito en multitud de géneros literarios. No tiene nada que ver intentar predicar un texto legal, jurídico dentro del Levítico, con hacer lo mismo, predicar un mensaje desde un texto poético en Cantares o algo profético de Ezequiel. No tiene nada que ver con predicar los evangelios o una epístola o un texto histórico. Entonces, ahí, como sabes bien, hay hermenéutica especial, hay hermenéutica que nos enseña cómo tratar leerlos, cómo interpretarlos. Y cuando nos pasamos por alto todos esos procesos, con facilidad podemos malinterpretar los textos, ¿no? O olvidarnos que ese poema está dentro de un contexto más amplio y el contexto más amplio es el que te explica la razón de que ese poema esté ahí. Entonces, realmente la hermenéutica no deja de ser las gafas para leer de alguien que sin gafas no lee bien. Necesito gafas para leer bien porque mi vista no es suficiente, digamos así. Pues la hermenéutica son las gafas que me ayudan a interpretar, a leer correctamente el texto. Y eso es fundamental. Yo no puedo concebir ningún mensaje, ninguna predicación sana sin pasar por ahí. No tiene nada que ver lo que dice la Biblia con lo que significa lo que dice la Biblia, con lo que significa para mí lo que dice la Biblia, con lo que significa para hoy lo que dice la Biblia. No son una serie de pasos que uno tiene que respetar en el proceso. Para llegar a comprender lo que significa para mí, tengo que saber primero qué significó para los oyentes originales, tengo que entender primero lo que dice. Fantástico. Me encanta lo que dices y cómo lo dices, Oscar. Nos haces pensar en el propósito de la predicación, o sea, ¿qué estamos haciendo cuando estamos comunicando la Biblia de esa manera? Y ese deseo, esa responsabilidad de, a través de nuestras personalidades y de forma relevante a nuestros contextos, transmitir el mensaje bíblico. Y muy bien nos recordabas la realidad de los diferentes géneros, las diferentes literaturas, momentos históricos, autores que nos recuerda que la Biblia no es un libro que leemos solamente, es un libro que estudiamos. Y aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar eh, esas escrituras, ese libro, también tenemos esa responsabilidad de ser estudiosos de ese texto y ser fieles a esa comunicación a través, como bien decías, de la interpretación, de la hermenéutica. Y dentro de esa hermenéutica, Oscar, algo que trabajo en Amplía es la hermenéutica cristocéntrica, o sea, la interpretación centrada en Cristo, que entiendo ser legítima para aquellos que somos seguidores de Jesús. Y entendemos, como bien dices, que la hermenéutica son las gafas que usamos y de manera aún más específica Cristo. Es esas gafas que usamos para acercarnos a las escrituras. Y déjame leerte algo en la página 37 de Amplía, Oscar. Cito a Pablo Martínez y él dice,
que el contenido de la predicación puede ser muy variado y con muchos enfoques, pero siempre apuntando al mismo objetivo, Cristo. Y Pablo cita 2 Corintios 4, 5. Pablo Martínez al otro Pablo, ¿no? Predicamos a Cristo como Señor. Luego yo comento en esa página, Oscar, lo siguiente. Digo que la predicación cristocéntrica pone en tela de juicio la división común que muchas veces detectamos al predicar a Cristo a los no cristianos y al predicar la Biblia a los cristianos. Y afirmo que los predicadores podemos predicar ambos contenidos a ambos grupos. Porque he tratado anteriormente lo que veo que a veces es una dicotomía que creamos. Hablamos de predicar o enseñar la Biblia a los cristianos y a Cristo a los no cristianos. Y la hermenéutica cristocéntrica nos recuerda que predicamos siempre a Cristo y la Biblia. Y no hay como realmente y auténticamente predicar la Biblia sin predicar a Cristo. Pero cuéntanos un poco, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo reaccionas a esto que te estoy describiendo? Lo cierto es que creo que esto lo explicó muy bien Jaume Llenas hace 15 días cuando conversabas con él. Yo estoy de acuerdo, quizá lo expresaría con otras palabras, diría algo así como, por ejemplo, yo diría que predico a personas. Casi nunca en mi cabeza está la categoría cristianos no cristianos o creyentes no creyentes cuando predico. De hecho, cuando pienso en las personas, porque siempre he pensado que una diferencia esencial entre la respuesta que puede dar una persona al mensaje en función de si es cristiano o no cristiano, la diferencia esencial sería, si eres cristiano, ya has reconocido a Cristo, entonces la respuesta a la palabra sería la obediencia, pero si no eres cristiano, te falta reconocer a Cristo primero y luego tendría sentido obedecerle. Vas a es Este es el mensaje que Dios trae aquí hoy en esta predicación. A través de este mensaje, de esta predicación, Dios está hablando a las personas y les está pidiendo, de alguna manera, reconocimiento de su señorío y obediencia, en un aspecto concreto o de forma general. Entonces, las personas que están sentadas delante escuchando el mensaje, para mí es casi indiferente si son cristianos o no cristianos. Es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y demanda una respuesta o pide una respuesta, inspira a una respuesta a todo el mundo. Entonces, como que yo no suelo pensar demasiado en esas categorías de cristianos no cristianos cuando predico. No me a concretar el mensaje de una manera u otra, ¿no? También una cierta visión de la antropología bíblica siempre me ha ayudado a ver a la persona que tengo delante como un pecador o como un pecador redimido que necesita seguir siendo redimido. Quiero decir, la distancia no me parece tan grande entre unos y otros. Y luego está el hecho de que necesito seguir respondiendo día a día a Cristo. Él me sigue hablando y es un diálogo y yo sí necesito seguir respondiendo. Entonces la predicación es como una palabra de ese diálogo y espera una respuesta. Y en ese sentido es un acto comunicativo con cada persona que está enfrente, sean cristianos o no sean cristianos, ¿no? Entonces a mí nunca me ha ayudado especialmente pensar en cristianos y no cristianos, y sí me ha ayudado mucho a predicar de una forma, creo, bastante natural y contextualizada, evitar las categorías. Gracias, Oscar. Es muy interesante lo que traes y me gusta mucho tu ejercicio constante de volver a la Biblia como el parámetro a través del cual miramos, ya sea la antropología o la realidad de la gente, esas varias referencias que haces. Suelo pensar, algo donde hice mis últimos estudios, el eslogan de la universidad es pensando bíblicamente acerca de todo. Y
creo que de alguna forma es nuestro desafío como predicadores, ayudarnos a pensar bíblicamente acerca de todo. Deseamos que los cristianos lo puedan hacer y que los que no son cristianos puedan hacerlo también. Y Exacto. creo que por eso es tan relevante esta conversación, y quiero volver al punto de la hermenéutica, de la interpretación centrada en Cristo, cristocéntrica, porque creo que nos ayudará a recordar que al final estamos siempre, de alguna forma y del texto que sea, predicando a la palabra. Está la palabra en su expresión escrita, que es la Biblia, y la palabra en su expresión encarnada, que es Cristo. Pero como Juan inicia su biografía de Jesús o el Evangelio hablando de que Cristo es el Logos o la palabra, y hay un misterio impresionante ahí, ¿no? De que al final toda comunicación bíblica es una comunicación de la palabra, y esa palabra es Cristo, y Él es el, el que va a intermediar siempre toda comunicación divina. Y rescatar lo que bien decías, tanto de la antropología como el entendimiento de qué estamos haciendo cuando estamos comunicando, ¿no? Y luego avanzando de manera práctica. Entonces, ¿cómo interpreto este texto? Entonces, estoy hablando de David y Goliat, y aquí quisiera yo escuchar un poco cómo lo trabajas tú. Si estoy hablando de David Goliat, por ejemplo, un texto en la primera parte de la Biblia, Antiguo Testamento, pre-Cristo, puedo hacer una buena hermenéutica entendiendo lo que está pasando en ese momento de la historia, lo que el texto significó para los primeros, no solo lectores, pero en su mayoría los que escuchaban el texto, y aplicarlo directamente a mi vida. Pero una hermenéutica cristocéntrica y entendiendo que lo que hizo Jesús afecta ahora cómo leo las escrituras, tiene que llevarnos a no hacer ese movimiento del texto de David y Goliat, por ejemplo, hacia nosotros. Tenemos que pasarlo primero por Cristo y luego desde Cristo a los cristianos y a los no cristianos. ¿Qué significa ahora esto? Cómo Jesús, su obra, su vida y su redención ilumina el significado de ese pasaje original, ¿no? ¿Cómo es para ti un poco ese ejercicio de mirar los textos bíblicos a través de Cristo? ¿Eres intencional en eso y esperamos así nos pase, como tenemos eso ya mentalizado y al final nos acercamos? Para ti, ¿cómo es esto de tratar de vivir esa hermenéutica cristocéntrica en tu comunicación, Oscar? Pues lo cierto es que cuando trato el Antiguo Testamento me gusta ser cronológico y pienso que el texto antes, o sea, durante siglos fue comprendido por personas que todavía esperaban al Mesías, es decir, que era como un discurso abierto porque la palabra final todavía no había sido dicha. Entonces, intento hacer un esfuerzo primero de entender cómo esa palabra tenía sentido en el discurso abierto, en el discurso que todavía no estaba completado. Normalmente, cuando me esfuerzo en pensar eso, en trabajar eso, los vínculos con Cristo para mí me saltan. O sea, no digo en el primer momento, pero cuando voy trabajando cómo eso puede ser comprendido para los que vivieron, por ejemplo, David y Goliat, ¿no? ¿Cómo eso pudo ser entendido pre-exilio, post-exilio, los que estaban en el exilio, en la deportación de Babilonia o cuando regresaron? ¿Qué podía significar para ellos ese texto que es para, digamos, que son el colectivo que lo recibe en primer momento? Y de ahí normalmente, cuando he desarrollado bien el trabajo en vamos a decir, en esa capa, mi cabeza suele saltar a vínculos e hipervínculos con lo que Jesús hizo, su obra, el significado de su obra. A veces hay ejemplos paralelos, a veces hay antítesis claras. Bueno, en el libro, por cierto, en tu libro, citas, lo que pasa es que no voy a saber recordar ahora el nombre del autor o el capítulo, pero citas a un autor que explica 7 caminos para interpretar el Antiguo Testamento de forma cristológica, que habla de la tipología, que habla de las analogías. No recuerdo el nombre del autor. Esa es una parte que me pareció especialmente interesante del libro.
Sí, es Sidney Grinadus. Exacto. Es, Con ese nombre, sí. normal que no lo recuerde. No sé, incluso si su mujer lo... Pero en fin, eso es otro asunto. Pero, no, sincera, sí, es un crack, ha sido un autor que ha escrito mucho, incluso recomendaríamos su literatura. Pero es cierto, en el libro lo cito porque él es muy práctico también al señalar 7, por lo menos, caminos que nos ayudan a construir esa hermenéutica cristocéntrica. Y no sé cómo lo ves, Oscar, pero a mí me parece tan importante y porque al final es un asunto que ojalá habláramos más de esto y lo entendiéramos. A mí sinceramente me asusta la cantidad de hermenéutica no cristocéntrica Mm, que nos encontramos en muchos de nuestros círculos cristianos, incluso entre predicadores. Y nuestra interpretación tantas veces, eh, no sé qué sea, pero no es cristiana, por no pasar por Cristo. Y hay cosas tan básicas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo entendemos el templo en el Antiguo Testamento? Esto tengo que entenderlo a través de Cristo. O sea, lo que significaba el templo para un judío es diferente de lo que significa el templo para nosotros como cristianos por lo que Cristo hizo. Había una expectativa de la presencia de Dios en el templo. Pues ahora por Cristo sé que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea, no vamos a la iglesia, somos la iglesia. Es un ejemplo sencillo por una hermenéutica, ¿no es cierto? Cristocéntrica o el tema de la presencia de Dios. Podemos encontrarnos con un salmo que diga, Señor, no me eches de tu presencia. Bueno, yo como cristiano no voy a orar de esa manera, porque yo sé que Él no me va a sacar de su presencia, puesto que por causa de Cristo y su resurrección, el Espíritu Santo ha sido enviado y vive dentro de aquellos que reconocen a Cristo como Señor. O sea que yo leo ese salmo y entiendo, como tú bien decías, en un momento histórico, en un momento de la progresión de la revelación exacto. divina, esto significaba algo para ellos. Y no es que esté equivocado, pero era un momento y eso va teniendo un crescendo, encuentra su clímax en Cristo, pero la preocupación que veo es que muchas veces seguimos tomando esos textos y aplicándolos a nosotros directamente sin haberlos pasado por Cristo. O sea, Cristo es esas gafas, como decíamos, ¿no? que, que, que nos dan la correcta interpretación de todo lo que ha venido antes de Él y después de Él también, ¿no? Mira, te pongo un par de ejemplos prácticos que estaba pensando, ¿no? Un ejercicio frecuente es que alguien interprete cuando se habla de Jesús como de Cordero, ¿no? Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, alguien dice, bueno, en el Antiguo Testamento el Cordero era sacrificado y tal, entonces voy a darle sentido a lo que Cristo es como Cordero desde el Cordero del Antiguo Testamento. Ese ejercicio es un ejercicio completamente es incompleto, porque es al revés. Es a través de lo que Jesús hace que cobra sentido lo que el Cordero del Antiguo Testamento es o significaba un sacrificio. Porque cuando Dios Claro. estableció ese sacrificio en ese tiempo histórico, lo hizo para que comprendiéramos el sacrificio de Cristo después. No solo para el ejercicio religioso del momento puntual. O cuando, por ejemplo, en Hebreos 7 se habla de Melquisedec, una figura relativamente misteriosa que solo aparece en Génesis 14, la gente suele intentar explicar a Cristo desde Melquisedec. Bueno, pues si Melquisedec era así, entonces Cristo es así. Y es justo al revés. Es decir, Melquisedec fue así porque Cristo es así. De hecho, Cristo es Ya, preexistente, está antes que Melquisedec. Y Melquisedec es figura de Cristo, no Cristo de Melquisedec, ¿no? Entonces solemos hacer el ejercicio claro. incompleto. Y nos falta ver el Antiguo Testamento desde Cristo, que creo que es parte de lo que estás tratando de comunicar también. Excelente lo que dice, exactamente. Y no porque sea una idea interesante, pero porque creo que entendemos que es como los apóstoles, el Nuevo Testamento interpreta las Escrituras. Uh -huh, Es un libro como Hebreos y otro, y ves claramente, tenía una hermenéutica cristocéntrica. En Lucas uh -huh, 24, Jesús abre los ojos a sus discípulos y les muestra cómo Salmo, leyes, profetas uh hablaban -huh. de él. Parece, o sea, que Qué está muy claro el mensaje en el Nuevo Testamento y sus autores, y luego en la historia de la iglesia también,
la iglesia entiende todo esto a través de su perspectiva, como tú bien dices, de lo que ha hecho Cristo, ¿no? Incluso es muy interesante, leí algunas interpretaciones de, de la iglesia primitiva, Ujú. y cómo veían a Cristo en absolutamente todo el Antiguo Testamento. Algunos, no que esté de acuerdo, pero podemos incluso pensar que antes de Cristo estaba actuando el Padre y luego vino Cristo, luego vino el Espíritu. Pero fíjate, Juan, hablando de Isaías, dice que Isaías vio la gloria de Cristo. O sea que Isaías capítulo 6, antes de Cristo, estaba viendo a Cristo. Entonces, entendemos que ¿quién libera al pueblo de Israel de Egipto? Pues Cristo les libera de Egipto. Y el Padre también, el Espíritu también. Pero no hay indicio bíblico para decir, no, primero era el Padre y luego, pues es el Dios triuno, esa Trinidad, ese Dios en tres, desde siempre y para siempre. Claro que en algunos momentos, como es el Hijo, lo vemos de manera clara, o el Espíritu, pero Cristo está actuando. Y, y eso es fascinante. Y creo que no podemos perder de manera ninguna, y por eso esa importancia de la hermenéutica saludable de la cual estamos hablando, y que muchas veces no está tan presente como debería estar en nuestras comunicaciones, ¿no? y enseñanzas de la Biblia. De hecho, por ejemplo, un ejercicio de estudio de la carta de Hebreos Ujú. sería muy útil en ese sentido, porque la propia carta de Hebreos es un ejercicio de hermenéutica cristocéntrica del salto de un pacto a otro pacto. Es decir, teníamos el antiguo pacto, ahora tenemos el nuevo pacto, y la única manera de interpretar el antiguo pacto es leerlo desde ahora que tenemos el nuevo pacto, desde Cristo, que es el fundador del nuevo pacto, ¿no? Y el ejercicio de Hebreos es traer constantemente citas del Antiguo Testamento desde la perspectiva de cómo se comprenden esas citas ahora que hemos entendido y conocido a Cristo. O sea que es un ejercicio de lo que estamos hablando. Fantástico, fantástico. Y una nota, pie de página, posiblemente el único sermón que tengamos en el Nuevo Testamento dirigido a cristianos, que Hebreos habla, se refiere con esa palabra que era muchas veces utilizada para esa exposición dentro de las sinagogas. Tenemos en Hechos sermones a no creyentes, pero Hebreos Uh-huh. parece ser el único sermón que tenemos, escrito ciertamente, pero para ser comunicado, enseñado, predicado públicamente. Entonces, Uh-huh. conecta muchos de los puntos de los cuales estamos hablando, ¿no? de la predicación, pero esa hermenéutica y cómo ellos desde el inicio la entendían, los primeros líderes y hermeneutas de la Biblia, ¿no? Hablando de hermenéutica, otro paréntesis aquí, Oscar. Sé que vas a estar pronto dando algún curso nuevo en la Academia de la Biblia dentro de este tema. Ya que estamos hablando de esto, Sí. me encantaría que pudieras compartir con nosotros un poco, por gente que pueda estar interesado. Simplemente para cualquiera que esté interesado en hermenéutica, en Academia de la Biblia, podéis consultar la web academiadelabiblia.com. Uno de nuestros cursos se llama Hermes, es un curso de hermenéutica, y esta semana lo empezamos. Lo hacemos 2-3 Ya. veces al año, dura 2 meses, lo dictamos Alex San Pedro y un servidor. Y bueno, pues cualquiera que esté interesado tratamos de las 10 semanas, 7 semanas son hermenéutica especial, de lo que estábamos hablando, cómo trabajar los evangelios, cómo trabajar la poesía, cómo trabajar. Bueno, cualquiera que esté interesado puede ir consultarlo en la web. Fantástico, fantástico. Gracias, Oscar. Oscar, vamos a empezar a aterrizar también por el tiempo. Yo encantado de seguir hablando contigo por mucho tiempo. Así ha sido con cada uno de, de los amigos e invitados que hemos tenido, pero queremos mantener nuestra conversación en más o menos 50 minutos para que tampoco Valeria, o en mi caso Ana, luego nos eche la bronca. Pero ya bromas No nos aparte, rillan. crack, yo sé que en la comunidad en la cual sirves como pastor, tenéis un equipo, una comunidad de predicadores. Hace muy poco tuve el privilegio de virtualmente estar con vosotros, y me encantaría que pudieras contarnos un poco eh, cómo lo trabajáis, los varios predicadores en vuestra iglesia local, ese ejercicio
de comunicar en comunidad, de estudiar juntos, de daros feedback. Me pareció fantástico lo que hacéis y creo que sería súper interesante que más gente lo escuchara. Bueno, pues explicado lo más brevemente posible, decir que es algo que no hacemos todo el tiempo. Durante el año desarrollamos series de predicaciones y luego hay otros momentos de predicación libre, que quiere decir que cada predicador trae un mensaje que considera que es el mensaje que Dios trae para la iglesia en ese momento, se prepara, lo dicta, pero vamos a decir que el 70% del año estamos trabajando series de predicaciones temáticas o textuales. Acabamos de concluir una sobre la vida de Jesús, ahora vamos a empezar otra sobre Colosenses. Ahí trabajamos todo el equipo de predicadores que va a predicar en esa serie, no necesariamente todos los predicadores de la iglesia, y tenemos ya una dinámica que hemos ido desarrollando y puliendo con el tiempo en la que todos trabajamos todas las predicaciones. Por ejemplo, si yo fuera a predicar dentro de esa serie, lo primero que haría es yo prepararía la predicación, yo solo, pero luego se la entregaría a todos los predicadores tiempo antes de la predicación y tenemos una reunión en la que después de que ellos han leído y estudiado un poco mi predicación, la que yo he hecho, nos acercamos a una reunión en la que todos me ayudan a trabajar la predicación. Valoramos la introducción, valoramos el cuerpo de la predicación, valoramos cómo termina, las aplicaciones, la estructura, el lenguaje, los textos utilizados, cosas que no se han utilizado. Absolutamente todo lo que sabemos o podemos desarrollar, lo desarrollamos juntos. Es un ejercicio que he descubierto porque yo me acostumbré a, cuando el seminario estudió homilética, una cosa que teníamos que hacer era predicar delante de los compañeros y recibir un poco ese feedback. Entonces, para mí no es algo tan extraño, pero me he dado cuenta que hacerlo comunitariamente sí que para todos es algo novedoso hasta cierto punto. Se hace duro hasta que te acostumbras a la dinámica, porque cuando tú preparas una predicación das lo mejor de ti, lo haces con todo tu corazón, y luego descubrir por la voz de tus hermanos en la fe que a lo mejor pues no has acertado en esto o en aquello, te has olvidado un texto clave, hay algo que puede ser que teológicamente esté mal o mal considerado o mal aplicado. Es un ejercicio que requiere de mucha humildad, pasar por ese proceso, cuesta, pero a medida que nos vamos acostumbrando, debo decir que el 100% de las predicaciones, traiga la predicación quien la traiga, salen enriquecidas. Siempre. Siempre mejoran los contenidos o la selección de contenidos. A veces añadimos contenidos que desvían del... Yo mismo he metido en mi predicación algo que está desviando la atención de la línea que llevaba y no soy capaz de verlo y otro sí lo ve. Hay muchas áreas en las que la predicación suele mejorar. Mejora mucho casi siempre en la aplicación, que es veo que nos cuesta mucho encontrar la manera de aplicar de forma apropiada. Bueno, en general es un ejercicio que nos ayuda mucho. Y me doy cuenta que es una escuela de formación. No todos los predicadores han pasado por un seminario y está siendo una escuela de formación que está ayudando a madurar a los predicadores de nuestra iglesia sin ningún tipo de duda, desde donde están hacia adelante. Genial. Gracias, Oscar. Gracias por contarnos por lo menos un poco de lo que vivís en esa dinámica y que sin duda es de inspiración para muchos de nosotros, aquellos que quizás tengan el privilegio de poder predicar al lado de otra persona o dos personas más o 20 personas más, sea cual sea nuestro contexto. Ese ejercicio comunitario es sin duda muy, muy interesante. Oscar, quiero darte las gracias por este tiempo. Mi amigo, gracias por tu disposición. Vamos a estar concluyendo, pero también quiero agradecer a todos los que habéis estado conectados y gente de diferentes países que han estado con nosotros. Recordaros también que esta conversación queda ahora mismo guardada aquí en Instagram si quieres compartirla con alguien más, y un poco más adelante vamos a liberar la serie tanto en YouTube como también en plataformas de podcast. Y si finalmente tienes interés, te recordamos que puedes conseguir el libro Amplía, tanto en Amazon como en la página de Andamio, ¿vale? Publicado por Andamio y Taller de Predicación, y agradecemos todo el apoyo de Andamio también
en esta serie que estamos teniendo el privilegio de hablar con buenos amigos y predicadores que nos inspiran y nos enseñan también en su trayectoria y en su carácter y en su forma de acercarse a la predicación. Y uno de ellos ha sido Óscar. Crack, muchas gracias, Óscar. Muchas gracias a ti, Elder. Como decías, la verdad es que una conversación se me ha pasado 50 minutos como si fueran 5. Esta serie tiene que ser de 5 horas las conversaciones. Ya ves, buena idea. Vamos a ver, quizás. ¿Por qué no? Óscar, gracias y gracias a todos. Un fuerte abrazo y que Dios nos siga guiando, inspirando y usando para su gloria y para el impacto de mucha gente. Un fuerte abrazo a todos y gracias otra vez. Hola de nuevo, gracias por escucharlo. Te invito a que lo compartas con otras personas y que estemos conectados por las redes sociales. Que Dios te guíe y te dé su paz.